Ecos del Patrimonio Podcast es un espacio del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, Centro Categoría 2, bajo los auspicios de la UNESCO, para compartir reflexiones, ideas, experiencias y buenas prácticas en torno al patrimonio mundial de México, América Central y el Caribe. Aquí dialogamos con especialistas, gestores, comunidades y voces que, desde distintos territorios, trabajan por preservar lo que nos conecta con nuestra historia y con nuestro porvenir. Porque solo escuchando los ecos del pasado y del presente, podemos construir un futuro con raíces. Bienvenidos. A nombre del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, que es un centro categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas los que nos escuchan en este segundo episodio del podcast Ecos del Patrimonio. Estamos realmente muy contentos por varias cosas, principalmente porque estamos en una magnífica ciudad, en un entorno que es bellísimo, que se presta pues para la conversación, y también, por supuesto, porque tenemos la oportunidad de contar con la presencia del señor ministro Luis Méndez. Señor ministro, muchas gracias por darnos esta oportunidad, por estar aquí con nosotros, que es ministro de Cultura y Deportes de Guatemala. Estimado ministro, normalmente la gente nos presenta. Normalmente cuando estamos en un evento hay un moderador que dice, bueno, fulanito de tal, el señor ministro o quien sea, es esta persona, estudió esto, hizo esto, pero a nosotros nos gusta que la gente se presente, que nos diga cómo ellos se perciben a sí mismos. Así que quiero preguntarle, antes de entrar en el tema del patrimonio, ¿quién es el ministro Luis Méndez Salinas? Mucho gusto, un gran gusto platicar con vos esta mañana y poder generar estos espacios de conversación que tan generosos resultan ser. Es bien curioso lo que mencionas. Las presentaciones por terceros muchas veces lo llevan a uno a conocer muchas cosas de sí mismo que no sabía. Pero a mí me gusta pensarme como un escritor y editor. He dedicado buena parte de mi vida a la gestión editorial, desde la poesía, desde la literatura y más recientemente desde las ciencias sociales, desde la memoria y la historia política de Guatemala. Estudié arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, nunca me gradué y sin embargo tuve la enorme fortuna de trabajar con grandes arqueólogos de este país que me ayudaron a ir formando una visión pues bastante completa en distintas áreas arqueológicas de Guatemala. Trabajé en la costa sur, trabajé en el altiplano, tuve la fortuna de trabajar en San Bartolo, en Petén, y digamos esta combinación entre la arqueología y la literatura me han ayudado a perfilar mucho del sentido profundo de la historia antigua de este país y de cómo esa historia antigua configura muchos de los elementos de la cultura contemporánea, de la vida actual de Guatemala, de sus comunidades, de sus pueblos. Y estos dos ámbitos son los que he combinado durante casi 20 años y creo que son los que han abierto la puerta para que en este momento pues esta responsabilidad, ¿verdad?, de conducir el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala sea una realidad. Claro que sí, qué interesante. Qué interesante, pues digamos, el entorno que ha influido en tu perfil. Y bueno, pues sabemos que Guatemala cuenta con un patrimonio cultural y natural de enorme relevancia, muy importante en toda América Latina. Entonces quisiéramos que nos dieras un poquito tu impresión desde tu perspectiva. ¿Cuáles son los valores y, digamos, las características que hacen único el patrimonio en Guatemala? Bueno, el territorio que hoy nombramos Guatemala es un territorio privilegiado en muchos sentidos. Forma parte de uno de los centros civilizatorios del mundo, ¿verdad? Mesoamérica es una unidad cultural impresionantemente rica, diversa,
que valiéndose, digamos, utilizando los elementos del entorno natural, ha generado durante milenios complejos culturales sumamente potentes, con muchas posibilidades de intercambio, de conexión, de creación, de imaginación. Hay que rescatar muchísimo esta enorme fuerza que la imaginación y el pensamiento abstracto ha tenido siempre, ¿verdad? En nuestra configuración cultural de la vida, en cómo la entendemos. Claro. Y me parece que ese sustento milenario, esa enorme raíz tan fuerte, creo que es lo que le da también posibilidades de futuro a los pueblos que hoy habitamos este territorio. Me parece que esa riqueza que tantas implicaciones tiene y que tanta potencia le ha dado al entorno cultural de estos pueblos, es importante defenderla, cultivarla, generar las conexiones. Probablemente ese es uno de los elementos importantes que hace falta atender, cómo establecer eslabones, ¿verdad?, que conecten esa enorme riqueza con las poblaciones actuales. Y digamos, a través de esas conexiones, generar un sentido de la defensa, el cuidado del patrimonio, pues mucho más fuerte, ¿verdad? Fíjate que estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo porque tocas un tema que creo que es fundamental y que ahora mismo está tomando mucho impulso, que es el tema de la vinculación entre el patrimonio y las comunidades. Y creo que lo mencionaste también en tu intervención. Y es un asunto que si bien no está, digamos, en pañales, es un lugar al que todavía hay mucho que trabajar en ello, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que nos permite ir entrando en la siguiente pregunta, que está relacionada pues con el tema de la gestión, con un tema ya más operativo del patrimonio. Entonces, quisiéramos que nos compartieras en términos de gestión, desde tu postura como autoridad en este país, ¿cuáles dirías que son los principales retos que enfrenta Guatemala en la implementación, particularmente de la Convención del Patrimonio Mundial, de la Convención de 1972? Bueno, yo creo que uno de los retos importantes tiene que ver con encauzar de alguna manera los esfuerzos nacionales, los recursos nacionales, humanos, las capacidades técnicas, los presupuestos también, para cumplir con esta enorme responsabilidad, ¿verdad? Una responsabilidad de gestionar, de conservar, fortalecer, mantener, divulgar, poner en valor ese patrimonio, no solo a lo interno, sino también un compromiso con el mundo, ¿verdad? Este enorme valor que nos corresponde fortalecer y llevar a otros espacios. Sin duda, las limitaciones presupuestarias son importantes. Hay que atender y reencauzar, ¿verdad?, ciertas posibilidades, generar alianzas, generar sinergias con otros actores que están involucrados e interesados y nos pueden ayudar a fortalecer esas partes. Me parece que a nivel técnico tenemos una enorme fortaleza, y es que existen en este país muchos especialistas desde distintas ópticas, arqueólogos, arquitectos, demás, que han puesto sus capacidades y su trabajo vital para que la conservación del patrimonio sea posible. Y me parece que en la medida en que seamos capaces de identificar nuevos talentos, porque hay que decir que el talento es importante, además del compromiso, del rigor, ¿verdad?, para ser creativos también al momento de gestionar el patrimonio, comunicarlo. Creo que ese es un gran reto también, cómo comunicamos y cómo permitimos o favorecemos para que la población misma se apropie de ese contenido patrimonial. Yo creo que el gobierno en sí mismo, digamos, las instituciones en sí mismas, no bastan para proteger y para conservar un patrimonio de esta naturaleza. Creo que lo tenemos que hacer de la mano, apoyados en y con la población. Y en la medida en que seamos capaces de generar esos circuitos entre los valores patrimoniales y la gente, no vamos a estar tan solos, ¿verdad?, gestionando todo esta enorme riqueza. Claro que sí. Y fíjate, ministro, que en ese sentido creo que
tienes una posición pues muy ventajosa justamente por tu formación, porque el tema de la edición, de la comunicación, de la literatura, justamente puede ser un vínculo, un eslabón que conecte las piedras con el significado, que conecte, digamos, el patrimonio con las comunidades. Entonces, en ese sentido, creo que le augura a Guatemala una muy buena gestión con tu dirección. Entonces, pues aprovechamos también para felicitarte. Sabemos que recientemente acabas de ser nombrado en el cargo y bueno, en ese sentido, yo quisiera preguntarte sobre el presente. Uh-huh. ¿Qué acciones están ustedes ahora mismo realizando o se encuentran en curso relacionadas pues con la protección del patrimonio mundial, patrimonio cultural? Te lo pregunto porque luego quiero decirte y quiero preguntarte cuáles son los planes a futuro, ¿no? Como para ver el tema comparativo. Entonces, ahora mismo, ¿cómo tú recibiste la gestión del patrimonio cultural en Guatemala? Uh-huh. Sí, justamente yo tengo una semana en el cargo y parte del trabajo que he estado haciendo en estos primeros días es precisamente conversar con muchísimas personas que ya son parte de la institución de largo tiempo atrás y entendiendo precisamente las lógicas que se han ido desarrollando. En términos del patrimonio mundial, hay un importante componente de investigación, ¿verdad? Se están desarrollando proyectos constantemente para ampliar nuestro conocimiento sobre los sitios específicos que son patrimonio mundial en Guatemala, Tacalicabaj, Quiriguá, Tikal, ¿verdad? Y Antigua. Importantes esfuerzos también para consolidar las estructuras físicas, ¿verdad?, de los espacios. Hay que decir que las investigaciones pioneras en sitios como Tikal, por ejemplo, ya tienen casi 60, 70 años de haberse desarrollado, sí. Y eso implica cierto peso, diríamos, en cuanto a presupuestos y atención para atender, ¿verdad?, y fortalecer, digamos, la parte del mantenimiento de los sitios. Importante lo que está sucediendo en este momento, donde los expertos que gestionan los sitios de patrimonio mundial en Guatemala están reunidos justamente para articular acciones, ¿verdad? Nos parece que es importante generar herramientas que permitan la acción coordinada hacia objetivos comunes entre los distintos sitios de patrimonio y el intercambio con centros como el de ustedes en Zacatecas, con experiencias de otros especialistas de otros espacios, siempre va a enriquecer la perspectiva y las capacidades que los equipos locales puedan tener. Así que esperamos que este encuentro que hoy nos convoca aquí en Antigua genere esas sinergias y esas nuevas rutas para ir planteando proyectos de futuro. Seguramente así será, seguramente así será. A nosotros nos da mucho gusto tener la oportunidad de trabajar con autoridades como tú, de autoridades como ustedes en el ministerio, que justamente tienen esa sensibilidad para abordar los temas importantes como son efectivamente no solamente las acciones de conservación, digamos, directas, sino la creación de capacidades que es necesaria alrededor de toda esta dinámica. Entonces, yo quisiera cerrar nuestra breve entrevista dándote un poquito de libertad, preguntándote si tienes algún mensaje para otras personas que trabajan también en el tema del patrimonio en América Latina y el Caribe, que es donde nos siguen. ¿Qué pudieras tú compartir con ellos sobre el tema? Bueno, yo creo que una dimensión importante que yo he estado pensando mucho desde que he estado en el ejercicio del cargo y las semanas previas de preparación es primero entender una dimensión integradora, me parece, de los distintos componentes que la conversación sobre el patrimonio nos pone sobre la mesa. El patrimonio entendido como esta herencia, ¿verdad? Como los vestigios materiales de una historia tan rica como la que tenemos,
pero también como la capacidad presente y futura de estar en contacto con un enorme complejo de símbolos, de estímulos artísticos, estéticos. Creo yo que en la medida en que podamos tener una visión más abierta, más integradora y abarcadora de lo que el patrimonio significa, de lo que el patrimonio puede darle a una sociedad viva, me parece que vamos a poder generar mejores ideas, mejores aproximaciones. El ámbito que tiene el Ministerio, el campo de acción del Ministerio de Cultura y Deportes, que abarca el arte, precisamente, la aproximación estética, digamos, de una sociedad a sus símbolos, el patrimonio como un elemento fundamental de la identidad, la interculturalidad como un elemento central también para países como los nuestros, ¿no? Que tienen tanta riqueza y tanta diversidad, y también, muy curiosamente, el deporte entendido como recreación, libertad, alegría, ocio, ¿verdad? Encuentro comunitario. Si esas 4 dimensiones convergen en objetivos políticos, en objetivos sociales, en objetivos de mejoramiento de la vida, yo creo que hay muchísimo potencial para explorar. Eso es lo que queremos hacer en el breve tiempo, digamos, que estemos por acá, porque sabemos que el compromiso y el desarrollo de capacidades es algo que nos sobrevive, que sobrepasa el tiempo de un gobierno. Pero creo que si logramos fortalecer, apuntalar esa lógica que integre todas esas visiones, a veces tan distintas, ¿verdad? La gente suele preguntarse, pero ¿por qué cultura y deportes están juntos, ¿verdad? Sí. Y hay que decir, no es el deporte federado, no es el deporte escolar, es el deporte entendido como la cultura física. Sí. Y si sumamos todas esas fortalezas y esos ángulos, creo que le podremos otorgar a este país y a su gente una posibilidad de abrazar toda esa riqueza, que es la que impulsa al final de cuentas nuestro presente y nuestro futuro. Qué importante eso que has señalado, te agradezco mucho por puntualizarlo, porque efectivamente, antes de ir cerrando, creo que es un tema que a lo mejor aquí en Guatemala es natural, o ya están acostumbrados a escucharlo junto, el tema de cultura y deporte, pero en México nos resulta un poco ajeno. Sí. Pero claro que hay una vinculación importante, y puede haber una vinculación importante en este sentido. La cultura, ¿qué es lo que le puede aprender al deporte? Y viceversa, ¿no? Y creo que justamente aterriza en algo que también mencionaste, el tema de la utilidad, de la cultura, del patrimonio. El patrimonio tiene que ser útil también para conservarse, y a lo mejor por ahí el deporte puede enseñarnos algo. Totalmente, y yo creo que ¿cómo decirlo? Una aproximación al quehacer de un ministerio como ¿verdad? Con todos este rango de capacidades, ¿verdad? Tan abierto, tan amplio, nos acerca a pensar la vida que queremos vivir, creo yo. Sí. Yo creo que un ministerio como tiene mucho que decirle, que aportarle a la sociedad en ese horizonte, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo es la vida que queremos vivir? ¿Qué es lo que valoramos? Lo que valoramos de nuestro pasado, de nuestro presente, la cultura viva, eso que está más allá también del tiempo, ¿verdad? Eso que sobrevive y que ha empujado durante milenios, y seguramente lo va a empujar en el futuro, la fuerza, la creación, la libertad, la alegría, de nuevo. Creo que este ministerio le puede dar mucho a la gestión de gobierno, ¿verdad? Como un eje transversal, pero sobre todo a la sociedad. Yo creo que a la gente, que es a quien nos debemos últimamente, poder compartir esta visión integradora es fundamental. Completamente de acuerdo. Y bueno, con eso te agradecemos muchísimo el espacio, la voluntad, el conocimiento que has compartido con nosotros, y a nombre del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, Centro Categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO, y por supuesto de nuestro director general, el arquitecto Carlos Augusto Torres Pérez, te agradecemos, le agradecemos a la gente que nos sigue, que ve este programa, y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ecos del Patrimonio Podcast es un espacio del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, Centro Categoría 2, bajo los auspicios de la UNESCO, para compartir reflexiones, ideas, experiencias y buenas prácticas en torno al patrimonio mundial de México, América Central y el Caribe. Aquí dialogamos con especialistas, gestores, comunidades y voces que, desde distintos territorios, trabajan por preservar lo que nos conecta con nuestra historia y con nuestro porvenir. Porque solo escuchando los ecos del pasado y del presente, podemos construir un futuro con raíces. Muchas gracias. Hasta la próxima.